O sea, es distinto esto a lo que es, por ejemplo, cripto, ¿vale? O sea, tú ahora mismo, pues efectivamente, ahora porque tienes la posibilidad de ir aquí a la banca y comprar USDT o USDC, pero antes de eso, pues tú te ibas a cualquier exchange internacional y comprabas Bitcoin, comprabas USDT desde aquí, ¿no? Aquí la tokenización, para que funcione, o sea, estamos hablando de instrumentos financieros, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Bienvenidos a otro episodio de Cripto con Corbata en la segunda temporada. El día de hoy nos acompaña, como siempre, el gran amigo Ronald Amelunge, promotor del podcast y también parte de los sponsors del día de hoy de Santa Cruz Watch Company. ¿Cómo estás, querido Ronald? Bien, querido Juanfer, como siempre, feliz de estar acá, y hoy día tenemos unas invitadas de lujo, ¿no? Realmente la mesa está de lujo. Tenemos de invitada a Rocío Álvarez Osorio. Ella es founder y directora, CEO de Ator. Muy buenas tardes, un gusto tenerla acá, realmente que pueda acompañarnos. Y una gran amiga de la casa, ya tercer episodio con nosotros, Fernanda Yupet. Ella es co-founder y directora académica del Digital Asset Institute. Querida Fernanda, un placer tenerte acá. Un gusto compartir con ustedes ahora presencialmente por fin. Así que conociendo las instalaciones de Cripto con Corbata. Finalmente, ¿verdad? Es el primer episodio presencial, ¿cierto? Primer episodio presencial. Tengo mi taza, la reclamé en episodios anteriores y me la están dando. Creo que tiene que llevarse 3 y por eso tercer episodio. Bueno, yo tengo claro que esta me la llevo ya hoy. Sí, son coleccionables. ¡Wow! Oye. Como los premios. Así. Claro. Así que, no, realmente muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente apreciamos mucho que puedan estar acá y nos gustaría conversar sobre qué visión tenemos sobre el ecosistema. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué perspectivas hay? Y ahí la verdad es que venimos con muchas ideas, con mucha curiosidad con Ronald, justamente, de poder escuchar sus opiniones, de poder conversar con ustedes y con seguridad de que pueda enriquecerse toda la gente que nos ve, porque es realmente una linda comunidad la que ya tenemos en esta segunda temporada de Cripto con Corbata, sobre escucharla. Pero déjame que ponga contexto. En esta Por mesa favor. tenemos una visita de España que ha venido a hacer una visita comercial. Ator es una de las empresas líderes a nivel mundial en temas de tokenización y servicios de rieles digitales y de pagos digitales a nivel global. Y Fernanda es una eminencia, doctora en todos los temas de activos virtuales y digitales, quien ha estado asesorando inclusive a gente del Banco Central de Chile, que viene, no sé si de Chile o de Argentina, porque te acabas de casar y ya no sé si sos chileno o argentina. Mira, LATAM. Uno tiene vocación global y por ahí vamos. Por eso ustedes que la llamé, estoy en el carro cruzando de Chile a Argentina, ya no sé por dónde estaba, pero ¿a qué viene con eso? Sino que les agradecemos de verdad su tiempo. Cada vez que uno viaja por negocios tiene los minutos contados y es un orgullo que estén acá y para compartir su visión de por qué están acá en Santa Cruz, ¿no? Porque hay esa visión todavía aquí en Santa Cruz y Bolivia de pueblo chico de que, oye, no somos LATAM todavía, pero las cripto y los activos digitales nos han abierto la economía global, ¿no? Y es ahí donde estamos queriendo aprender un poco de ustedes. Bueno, yo primero decir que cuando uno salta al charco para poder vivir su pasión, el que te reciban personas como vosotros es maravilloso, ¿no? O sea, con ese cariño, con esa acogida, pues realmente se agradece muchísimo. Y cuando hablamos de ecosistema, ¿qué ecosistema? Porque claro, está el ecosistema de activos digitales, que ya de por sí es un mundo, porque hay muchos ecosistemas dentro de los activos digitales, y luego también hay muchos ecosistemas a nivel global, ¿no? No tiene nada que ver el ecosistema, incluso dentro del ecosistema europeo hay muchos ecosistemas, dentro del ecosistema latino hay muchos ecosistemas, Asia, Estados Unidos, África. Entonces, realmente, a pesar de que esto sea una tecnología que tiende a ser global y un mercado global, lógicamente ahora está muy fragmentado. Incluso la tecnología, dependiendo del ecosistema, está solucionando problemas muy distintos.
¿no? A día de hoy, por ejemplo, en Europa se está implementando esta tecnología sobre todo para crear eficiencias en el sistema financiero y en las bolsas en los mercados de capitales, y sin embargo en otros ecosistemas, como por ejemplo en América Latina, ya empezó Argentina, Venezuela y ahora Bolivia, pues esta tecnología se ha adoptado desde el punto de vista retail, pues para resolver problemas suyos diarios, como es utilizar los activos digitales como valor refugio y transaccionalidad a nivel internacional, ¿no? Respecto a la inflación y devaluación de sus monedas. Entonces, a día de hoy, pues hay esa pluralidad a nivel de ecosistemas, y la propia tecnología pues está aportando valor en función de los problemas que hay encima de la mesa, ¿no? Y el ecosistema, ya nuestro ecosistema pequeñito, ¿no? nuestro puntito, estamos intentando crearlo acá. Creo que estuviste conversando con la gente de la Cámara Boliviana de Blockchain, estás bastante activa ahí. Fernanda lo conocen, nosotros con Juanfer y con la gente de Santa Cruz Consulting Group también estamos ahí mucho. Y se han ido creando como estos pequeños grupitos, pero no creo que el público en general, que son quienes nos escuchan también, no ven todavía lo que es el potencial de todo esto, ¿no? ¿Por qué está viniendo desde España una CEO de una empresa que tiene todo el mundo a sus puertas? ¿Por qué está viniendo desde Chile, ¿no? Una líder de pensamiento cripto y tecnología latam o global, diría yo, a pasar tiempo en Santa Cruz, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que pueden ver como un futuro potencial? Me gustaría un poco, no educar, sino incentivar a nuestros jóvenes que vean que, oye, esto no es para ahorita, digamos, ¿no? Creo que debería educarnos un poco más en esto y seguirnos escuchando, seguir atendiendo este tema. Mira, es interesante el ver cómo ha crecido el apetito en Bolivia de entender. Hace 2 años, cuando empezamos a venir y empezamos a tener alguna relación acá, te cerraban la puerta, o sea, no era un tema que interesara, era un tema de coyuntura, uno era un delincuente, o sea, la lógica iba en esa línea, cuando te atrapa la policía, o sea, era divertido que te analogaran con lavado de dinero. En mi caso, como profesora de compliance, era muy divertido, o sea, es como llevo toda la vida evitando esto y ahora piensan que me dedico. Pero lo que tiene Bolivia, además de una oportunidad tremenda de crear, porque además por el tema geopolítico, por distintas razones, por donde está ubicado, tienen ganas de cambiar el tema hoy día. Y eso es algo que te invita, porque además la personalidad de los bolivianos te da ese espacio para co-crear, para sentarte a conversar. Y eso es algo que hay que valorarlo, porque el boliviano no se mira al espejo y se reconoce como lo reconocemos de afuera. Sí, y eso para mí creo que no nos vemos de la misma forma, ¿no? Es por eso que sigo diciéndoles qué es lo que ven en nosotros desde un punto de vista para potenciarlo, ¿no? A mí es de las cosas que más me impactó, o sea, cuando estuve aquí por primera vez en octubre, fue lo educados que son, lo abiertos que son y las ganas de comerse el mundo que tenéis, a pesar de dónde venís. Porque venís de unos años muy complejos que igual otro se hubiera ido a montar su compañía a otro país, y sin embargo habéis tenido una resiliencia brutal, y con este cambio que empezáis a ver la luz al final del túnel, o sea, ese espíritu empresario, ¿no? Que ya lleváis trabajándolo encima de la mesa, ahora recibís la innovación con las manos abiertas y, como dice Fernanda, ese ámbito de co-crear, de cómo esto no me puede aportar valor, cómo puedo hacer crecer y cómo puedo impactar, porque además el sentimiento de comunidad que tenéis aquí para mí es envidiable. O sea, yo por ejemplo en España, ser emprendedor, pues quizá somos muy poquitos, y sin embargo aquí en Santa Cruz yo creo que muchos de vosotros lo vivís en los genes, ¿no? O sea, esa parte empresarial, esa parte. Entonces, cuando uno se mueve por el mundo, en función de cómo se siente más a gusto cuando coinciden ecosistemas que compartes, ¿no? Entonces yo cuando vengo me siento en casa, imagínate, o sea, vengo una vez al mes y me siento en casa. Entonces, unas cosas que pongo encima de la mesa.
¿De qué estábamos hablando en la anterior conversación que creo que va muy de cerca con esto? Era el tema normativo, ¿no? Era justamente el tema de normas, de cómo ha ido evolucionando y de cómo la norma tiene que acompañar al desarrollo y al ímpetu detrás de lo que viene en el mundo cripto en Bolivia, ¿no? Sí, porque justamente estuvimos hablando de querer traer tokenización de activos a Bolivia a través de Ator, que son líderes en Europa, en la TAM, y la barrera actual es la normativa boliviana, donde básicamente trabajamos pero empezamos a trabajar con la normativa de El Salvador hasta mientras. ¿Me puedes comentar esa dualidad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en El Salvador que no hay en Bolivia y que quizá podríamos adoptar como lessons learned? Y también lo malo de El Salvador, ¿no? Porque seguramente no tiene todo perfecto allá. Porque una parte importante de por qué creamos el podcast con Juan Fernando de Cripto con Corbata era poder guiar un poco quizás la política pública y la opinión pública sobre cuáles son las normativas sobre las cuales deberíamos guiarnos y tener normativa competitiva para atraer talento, atraer a personas como ustedes, atraer empresas como las suyas para que compitan desde Santa Cruz, desde Bolivia, con el resto de la TAM y con el resto del mundo, porque ya el mercado y la competencia no es solo tu pueblo. Compites con un indio, compites con un alemán, es así. Pues es que al final para que un sector pueda crecer tiene que haber un marco jurídico que dé seguridad. Y sobre todo cuando estamos hablando del ámbito de la tokenización, el mayor impacto que está teniendo ahora la tokenización y crecimiento, sobre todo es el de crear canales alternativos de financiación para compañías. Entonces estamos hablando de inversión y lo primero de todo para que haya inversión, y estamos hablando de inversión y de crear canales de alternativos de financiación para compañías. Entonces lo primero de todo para que haya inversión tiene que haber confianza y seguridad, y eso te lo da un marco regulatorio robusto. A día de hoy, cuando estamos hablando de mercado de capitales, porque cuando tú estás hablando de inversión y canal alternativo, cuando hablamos de canales de financiación, las compañías pueden acudir al banco, pueden acudir a fondos privados o pueden acudir a retail, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que te da la tokenización, la ventaja que te da la tokenización es que tú estás poniendo de manera digital un token que representa una acción o un trocito de préstamo o de bono, lo estás poniendo en un punto digital, y cualquier inversor a nivel global, si le convence tu proyecto y le das confianza, puede invertir en tu compañía o puede financiar tu compañía. Eso realmente es revolucionario y es una de las cosas que está aportando la tecnología blockchain. Pero para eso el emisor tiene que tener ese sistema jurídico robusto, y el inversor pues todavía más para que dé confianza. Entonces, a día de hoy, como mercado primario y secundario, porque efectivamente los inversores, una de las cosas que priorizan a la hora de invertir es fenomenal, yo entro, voy a tener este retorno, pero ¿cuándo voy a poder salir de la compañía? O voy a estar preso de la compañía por los siglos de los siglos, porque no estoy metido en una compañía cotizada en la bolsa, ¿no? Entonces, lo que te está dando la tokenización a la hora de crear esos mercados es que es una inversión digital, y además también, si tienes el marco regulatorio, puedes crear esos mercados secundarios, que aporta muchísimo valor, que eso se llama liquidez. ¿Vale? Hay que construirla, simplemente por tokenizar la liquidez no te cae del cielo, pero eso se construye con confianza, ¿vale? Entonces, como decía, a día de hoy, a nivel de toda Latinoamérica, el único país que tiene esa robustez en la regulación a nivel de emisión primaria y negociación secundaria es El Salvador. Entonces, ahora mismo está siendo pionero. Entonces, efectivamente, eso es una ventaja que tiene El Salvador. Y yo creo que los países tienen que ser conscientes que están compitiendo a nivel jurisdiccional con otros países, porque a día de hoy yo puedo ser de africano, europeo o chileno, y puedo ir a hacer emisiones tokenizadas a El Salvador, ¿vale? Entonces eso es negocio que está perdiendo un propio país con sus propios proyectos, ¿vale? Hay una fuga de capital también, 100%, ¿no? 100%. Entonces eso es una realidad. ¿Qué es mejorable? Yo creo que ahí, con la experiencia, por ejemplo, que yo tengo del mercado europeo y en concreto el mercado español, cuando uno emite un activo digital, aquí activo virtual, como lo llamáis bajo la legislación boliviana, la diferencia, por ejemplo, con la legislación española a la americana, a la salvadoreña o a la propia argentina, es que en estas legislaciones se crea un gemelo virtual,
¿vale? O sea, existe de manera física y se crea un gemelo virtual. Eso conlleva muchos riesgos. Sin embargo, la legislación española, cuando tú vas al mercado de valores, la modificación que se ha hecho es que a nivel de instrumentos financieros, una acción, por ejemplo, cuando se puede representar en título valor, anotación en cuenta y también en tecnología DLT. Eso es revolucionario, porque el activo directamente nace como un token. No tienes algo físico y se representa digitalmente a nivel de blockchain. Eso te reduce muchísimos riesgos, te da una eficiencia brutal y luego además te ayuda a una gestión en la gobernabilidad de la propia compañía, pues que todos los votos a nivel es digital, el reparto de dividendos con smart contracts, etcétera, etcétera. Entonces, yo es una de las cosas que a día de hoy el marco jurídico que ojalá se desarrolle pronto en Bolivia se tenga en cuenta. Y respecto a el resto de legislaciones a nivel global. ¿Han podido ver el avance del marco jurídico de Bolivia? ¿Han tenido chance de conversar quizá con algún líder gubernamental acá todavía? No todavía, hay muchas ideas para poder ir implementando, pero con un resguardo que es importante. Se han hecho cosas en la región, pero la realidad de cada país es completamente distinta. Entonces hay un riesgo que siempre tenemos en América Latina de copiar la legislación de un otro. Bolivia está viviendo procesos que son propios. Entonces es interesante el ir viendo qué es lo que se ha hecho en Argentina, que está bien interesante. En materia de políticas de compañías, lo que se ha hecho en Chile está muy detallado. Es fácil como para poder saber qué cumplir y no tener discrecionalidad administrativa. El tema de Paraguay, si bien no tiene una legislación específica, lo que han hecho en materia catastral, de poder digitalizar catastros públicos, por ejemplo en el caso de las propiedades, es algo a tener en vista, sobre todo porque acá se invierte mucho en Paraguay. Entonces el tener dos sistemas que conversen uno con el otro pudiera ser interesante para poder multiplicar la inversión de los grupos que hay hoy predominantes en el país, porque tienen una pata en cada país históricamente. Entonces se puede crear un blend que funcione a la medida para el país. Eso es lo que más me preocupa, que es algo que lo vamos a tener que conversar, porque si es que se da la oportunidad. Porque cuando tú copias lo que hace un otro, te resulta como el traje del primo que te lo prestaba al matrimonio. No te queda del todo bien y estás nervioso durante toda la fiesta, porque algo no te va acomodando, entonces te estás tratando de acomodar en el camino. En cambio, si te lo haces a medida, te resulta mucho más natural para crear este crecimiento que habla Rocío. Porque Bolivia tiene esa potencialidad. O sea, no tiene, por ejemplo, una bolsa con grandes emisiones de oferta pública de acciones de las empresas de acá. Entonces, eso que se puede ver como una debilidad es una tremenda fortaleza, porque el partir con un sistema nuevo como el que ella está planteando no daña a nadie. Aporta nada más y crea valor. Entonces, a veces el haber partido con más tiempo o no haber partido del todo ciertos trends que han vivido los países vecinos es una oportunidad para dar 4 saltos, porque al no quedar heridos en el camino puede ser mucho más innovador. Es razonable que el regulador esté viendo las cosas con calma, muy razonable, porque tienen que ver muchas cosas al mismo tiempo, es un cambio estructural, pero tienen ese espacio para poder conversar, como lo han hecho otros reguladores con empresas que tienen esta experiencia internacional y que además en el ecosistema fintech nos encanta colaborar. Entonces no es un enfrentamiento con el regulador, sino que cómo los ayudamos para que su ecosistema sea lo más robusto posible, porque a todos nos sirve para poder trabajar mejor. Y sobre todo que tomen conciencia del potencial que a día de hoy, cómo ayuda a este sector y a esta tecnología a las compañías que a día de hoy la banca no puede financiar. Es un problema real. Yo creo que no han tomado conciencia de ello. ¿Cuáles son los sectores principales que agarran más capital de la banca? Vos que sos economista. Hoy por hoy, el sector industrial y el sector agro. Y construcción. Y construcción. Que no están pudiendo, ¿no? Que están un poquito rezagados en esta crisis que venimos de 2023, pero siguen teniendo un peso específico. Y ahí están los ejemplos clarísimos: tokenizar tu edificio, tokenizar la producción de azúcar, para Futures Azúcar, y la tokenización del agro, un case study que ya está. La tokenización aporta mucho valor en muchos aspectos, ¿no? Y hablábamos de crear ese nuevo canal de financiación alternativo. Luego, por ejemplo, incluso con los propios silos de soja, ¿no?
o de soya. Es decir, oye, pues yo tengo aquí este inmovilizado que perfectamente lo podría tokenizar, lo doy en garantía al banco y me financio. O sea, eso al final lo que te da la tokenización es esos activos líquidos, mediante la tokenización con diferentes usos, convertirlos en líquidos y que aporten valor. Es que es una verdadera locura la revolución que está encima de la mesa y cómo la tokenización podría llevar a Bolivia al siguiente nivel. O sea, es que no es ninguna tontería. O sea, el valor añadido que aportan los empresarios es brutal, pero brutal, incluso a la hora de financiarse en un banco o colateralizar de cara a hacer negocios a nivel internacional, o incluso, o sea, por eso digo que no son conscientes. O sea, yo sí que he tenido esas conversaciones a nivel más de gobierno y lógicamente hay muchas otras prioridades a día de hoy que ellos consideran que hay que afrontar, ¿no? Que lo entiendo, pero el abrirles un poquito, ¿no? Enseñarles, mostrar este mundo para que puedan hacer ahí ese acelerón y acompañarles. O sea, eso hemos hecho en Europa también. O sea, al final es el ecosistema quien construye conjuntamente y el sector quien construye conjuntamente con el regulador. Leí un poco acerca del caso de, creo que era AgroTokens, ¿no? Que permitía la tokenización de la soya en silo, y estos tokens hasta lo utilizaron para que el Banco Santander de tarjetas de crédito se utilice como una manera de colateral, de garantía. No solo de colateral, sino dentro del ecosistema mismo agroindustrial, poder pagar para una cosechadora con agrotokens y operar de esa forma y tener amarrada la soja, que para cuando salga del silo, bueno, y venga el pago, vaya el pago a una wallet y esa wallet dispare a todos los dueños del tokens automáticamente. Nuestro anterior invitado justamente estaba hablando de la importancia de los smart contracts y de la justo ahí me encanta que digas lo de AgroToken porque o sea, en el equipo hemos participado incluso en la construcción de esa primera plataforma de AgroToken hace varios años, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ahí tenemos mucha experiencia y hemos ido acompañando muchísimos proyectos en sus crecimientos y viendo qué está funcionando, qué no funciona, dónde aportar realmente valor. Y vos ves que es posible hacerlo pensando cómo empezar a andar, ¿no? Proyectos pilotos aquí en Santa Cruz donde sí, quizás se inicie con una tokenización con la normativa de El Salvador y luego migrar bajo normativa boliviana una vez está... Es que hay que trabajarlo con la normativa que tienes encima de la mesa. That's it. Entonces, ahí es pues el primer empresario que se anime para empezar un piloto y hay un sandbox. O sea, ahí ya tienes la normativa de ETF, ya tienes la normativa del sandbox, o sea, que hay un sandbox. Entonces, y nosotros acompañar, o sea, al final... tenemos mucha experiencia también porque nosotros mismos lo hemos pasado. O sea, nosotros ahora estamos solicitando licencias en otros países. Fernanda también tiene muchísima experiencia en eso y el hecho de la experiencia que hemos tenido interlocutando con el regulador para obtener nuestras licencias, y todo el acompañamiento que hemos hecho a otros clientes, pues ahí directamente el hecho de encontrar un empresario que se anime aquí en Bolivia a la hora de hacer un piloto que aporte valor, trabajarlo conjuntamente con la ASFI, incluso ahí el poder interlocutar con ellos para ver qué tipo de regulación hay que cambiar, no solo a nivel de reglamento, sino también a nivel de ley. O sea, esa es la manera en que se evoluciona, pero ahí hay que efectivamente encontrar ese empresario que se anime a hacerlo. Tengo unas cuantas ideas. No. Además pues welcome. Sí, mira, lo que pasa es que yo estoy viendo varias partes que tienen que andar al mismo tiempo. Número uno, encontrar al empresario con sus hojas en silo. Número dos, la tecnología que ustedes obviamente la tienen. Y número tres es no solo decirle que te lo tokenizo y que está la tecnología, sino también, mira, tenemos las relaciones con banca afuera que te daría capital. Es que hay que crear todo el ecosistema, ¿no? O sea, porque al final la tokenización, como dices, no funciona en silos, siendo redundantes. O sea, al final es maravilloso, yo lo tokenizo, pero luego a ver qué banco puedo darlo en colateral para que me dé un préstamo. A día de hoy cambiar la ley del mercado financiero, o sea, del sector financiero, porque los bancos a día de hoy no pueden custodiar.
activos digitales. No. No pueden custodiarlos, por lo tanto, eso es uno de los frenos que tenemos. Entonces, ya no solo que yo pueda tokenizar, sino también cambiar la legislación para que el banco pueda custodiar, para que el banco pueda comercializar, para que el banco pueda incluso emitir stablecoin de cara a la comercialización, poder hacer ese swap. Entonces, es que hay que transformar tanto el sector financiero como el sector también a nivel de agro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero eso conlleva un marco, es que es un marco país, es un marco país. Y ahí entra, yo creo que es un tema fundamental, que es el de la educación. Primero tienen que entender qué es lo que van a regular antes de empezar a regular. Antes de regular, entender lo que es la propia tecnología y entender el potencial, tanto con las garantías como con los riesgos, para poder efectivamente ya pasar a regular, ¿no? Y para eso está el DAI, ¿no? Exactamente, eso iba a preguntar, porque ahí justamente el rol importantísimo de la educación, cuál es el rol que puede tener una institución como el DAI justamente para ayudarle a entender y aterrizar a esto a los agentes del mercado, ¿no? Mira, lo primero es tener claro el ADN del DAI. Porque el Digital Assets Institute no es un centro de capacitaciones, no es esa la lógica inicial. Si bien hace formación y buscamos formar a quienes quieren aprender, el nivel de formación es distinto. Pues normalmente tú piensas en una capacitación y es personas teóricas que leyeron un libro y que te explican en base a una teoría que está desfasada 10 años si tienes suerte. Es un poco esa la lógica. Pero cuando vemos el profesorado del DAI, son todos rockstars en su área que trabajan todo el día y han creado el sector desde el cual están. Entonces una persona que lleva 5 años mínimo en custodia o en cripto o en AML específico de banca en activos digitales, entonces no te dicen lo que te deben decir recitando una ley. Te pueden decir lo que vivieron, las experiencias que les han tocado, los problemas que se han encontrado, cómo lo han resuelto. Y en eso tenemos que ser también bastante justos con los profesores, porque la generosidad que han tenido de guardar espacios de sus agendas, que son una locura, para poder aportar, además masificando un conocimiento que es su principal activo. Entonces son todos profesores que lo han vivido de cero, que han creado mercado, que han sido evangelistas del tema de los activos digitales en sus distintas verticales y que además colaboran en un espacio neutral. Porque tienes personas que son competencia, dictando cátedras de una y de otra, pero que lo que más les interesa es que el sector crezca, porque nosotros sabemos que hoy día vamos a estar en una compañía, mañana vamos a estar en otra, y tenemos una movilidad interna en un sector que es pequeño a nivel global. Totalmente. Entonces nos llevamos en general muy bien unos con otros. Tú no encuentras el tipo de competencia financiera tradicional dentro de lo que es todo el sector fintech y tecnológico. Y eso lo puedes ver acá. Por eso todos están en esa lógica y desde las formaciones, cómo se construyen los programas, lo que buscan es explicarle a los reguladores no el deber ser, sino con qué se van a encontrar y cómo resolverlo. O sea, yo no puedo tener un profesor que hable de remesas internacionales y no sepa lo que es una cueva, o no entienda cómo se mueve el blue. Porque justamente lo que necesita el regulador es saber dónde están los traviesos para poder cerrar los espacios y formalizar el mercado. Entonces, gente que ha participado en esos procesos de formalización. Y eso es parte de lo que estamos trabajando. Por ahí también el ir evolucionando hacia poder ser un centro de investigación que dé investigaciones con lógica de lo que pasa en la realidad. Si tú hoy día lees los papers que encuentras en las bases de datos, hay unos maravillosos. O sea, yo no sé si estoy leyendo Tolkien, porque se han imaginado una cantidad de cosas y me encantaría vivir en ese universo, o un poco Asimov, pero no saben lo que está pasando realmente. Ellos miran datos y no los interpretan con esa cuota realidad. Entonces ahí es donde esta institución es una institución distinta, con alianzas con instituciones académicas, porque por cierto hay que verlo, si uno revisa hay mucho cartón, o sea, mucho magíster, mucho doctorado, o sea, no es tampoco que nos hayamos ido 100% hacia lo profesional, sino que una mezcla entre gente muy potente en el área práctica, otros que tienen esa potencia práctica más
cartones académicos, todos dictan clases en universidades, por lo tanto eso es parte del valor que tenemos. Y, oye, ¿cómo podemos ser parte de eso, aportar o traerlos, ¿no? Por eso suena maravilloso. Bueno, de hecho el profesor Juan Fernando Subirana es uno de los miembros de él. Es su pichicata, enseñar. Y no es más que me junté con un poquito más de tiempo, cuando acordé estaba yo dictando cátedra también, porque hay que gustarle. Pero si le gusta, entonces ahí sí, tenemos ya una alianza que, sorpresa, no sabías. Pero Bueno. siempre se puede Los tenemos ahí. Somos una organización oculta, no menos. Todavía no hemos partido una secta, pero podría ser. No, El- no te pases. No, pero lo que sí es interesante es revisar el espacio de apertura. O sea, quienes quieran participar, bienvenidos de enviar un correo a contacto, podemos juntarnos a conversar, agendar una reunión e ir construyendo desde ahí. Claro, porque aunque hay bastantes esfuerzos en las universidades locales, todavía creo que se han traducido en cursitos cortos o pequeños diplomaditos. Están intentando, ¿no? Sí. O sea, aquí en el espacio local académico está intentando entrar, pero justamente lo que falta es... ¿Quién lo dé? Exacto, es ese profesional que salga de la teoría, como bien lo decía Fernanda, y esté en el día a día, ¿no? Que conozca, que tenga la práctica, ¿no? No, pero también yo que estaba en la práctica no me animaría a salir a dictar cátedra porque no sabría la estructura general de todo, pues mi conocimiento mío es este pedacito, ¿no? Yo no podría salir a decir que soy un experto en AML, aunque lo has sufrido. Lo he sufrido todos los días, ¿no? Podría decir, mira, en la parte operativa te vas a tirar con esto, así que prepárate. Bueno, pero eso es una experiencia maravillosa, ¿eh? Esas ¿no? mejores experiencias. Es por eso creo que es muy importante tener tantas perspectivas y de profesionales que estén dispuestos a enseñar. Es más, si puedo invitarlos aquí al podcast, si podemos invitarlos cuando toque, cuando sea, a hablar de lo que quieran, porque el objetivo de todo esto es educar, Sí. mostrar. Lo que menos queremos es mostrar un ecosistema que sea un carnaval, ¿no? Que nos encanta el carnaval, pero ¿A qué te para la refieres fiesta. con carnaval, para yo entenderlo? Que sea desordenado y informal. Es que, o sea, esto es todo lo contrario. O sea, al final la tokenización tiene, o sea, es que la tokenización no evoluciona si no hay marco jurídico. Y eso es lo que Y voy, no hay porque garantías. O sea, es distinto esto a lo que es, por ejemplo, cripto, ¿vale? O sea, o sea, tú ahora mismo, pues efectivamente, ahora porque tienes la posibilidad de ir aquí a la banca y comprar USDT o USDC, pero antes de eso, pues tú te ibas a cualquier exchange internacional y comprabas Bitcoin, comprabas USDT desde aquí, ¿no? Aquí la tokenización, para que funcione, o sea, estamos hablando de instrumentos financieros, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Entonces te lo tiene que habilitar, y es una de las cosas que tiene que entender también la población en la inversión. O sea, cuando yo voy o sea, efectivamente tiene que haber ese marco jurídico para los emisores, y los inversores tienen que aprender a la hora de analizar esas inversiones, porque son inversores tradicionales. O sea, a diferencia de la inversión en cripto, son inversiones tradicionales, no deja de ser M&A. O sea, si yo voy a invertir en una compañía de real estate, vale, es una inversión tokenizada, pero yo tengo que saber analizar hay un activo subyacente. el subyacente y el modelo de negocio. Entonces, Sí. cambia mucho. O sea, Sí, se utiliza sí, la sí. misma tecnología, pero cambia radicalmente lo que es el propio activo de inversión. Es una tecnología que es una riel, una facilitadora de que llegue el capital de todo el mundo, y que también te da un poco más de tranquilidad por la automatización de las condiciones con los smart contracts. Empezás a tener que entender que estás confiando en la jurisdicción un poco. Y eso es lo que me diga con esto, no quiero hacer un carnaval, porque si la jurisdicción en la que vivimos y trabajamos es un carnaval, no va a haber inversionista que confíe en invertir en ella, ¿no? O trabajar Sí. en ella. No, pero ahí hay que también tener cuidado con el tema de la trazabilidad, porque el blockchain no olvida. No. Entonces, si hoy día es un carnaval y hay quienes se están aprovechando de que hay vacíos, por ejemplo, lo que decía Rocío en el tema de yo voy y compro cripto en cualquier exchange, que no me haya hecho KYC y que no haya revisado los antecedentes de lavado de dinero, puede que eso no te salte hoy. Te puede saltar en 10 años. No, y sobre todo cuando tú vayas a deshacer esa posición y tienes que venderlo, igual no puedes venderlo en ningún sitio.
porque no Claro. pasas KYC o AML y directamente te lo Claro. embargan y dicen, ah, chao. Y además encima, o sea, en España te denunciamos al SEPLAC, porque es obligatorio, por lo menos en Europa es obligatorio. Entonces, yo creo que incluso cuando van todos estos mercados peer-to-peer, la gente no es consciente de el impacto que puede llegar a tener, o sea, a la hora de tener, es inmovilizado ese activo, a la hora de poder hacer ese off-ramp en el mundo real, ¿no? Ahora creo que le entienden un poco porque es cripto con corbata el podcast, ¿no? Y ¿sabes dónde lo saqué? Es una de las primeras reuniones que tuvimos con Fernanda, Sí. con un banquero. No, ella misma se definió, mira, nosotros no venimos aquí a hablar de cripto, somos como una versión de un cripto con corbata. Y yo me quedo con eso y terminamos haciendo un podcast. Así que ahí está la historia, es la autora intelectual. Voy a cobrar. Total, royalties, No sé. aquí, Ahí está royalties, el es abogada, primer es abogada. pago. Cafecito por fin. No, pero es interesante, o sea, de hecho, lo que decía Rocío recién, con el tema del peer-to-peer, hay mucha gente que ha estado comprando en peer-to-peer sin tener conciencia que están comprando moneda de contrabando, moneda de narcotráfico, moneda de corrupción, y eso con la normativa actual de Bolivia va a ser un tema. Sí. Es que se está permitiendo. Sí. O sea, a día de hoy se está permitiendo. Y ese ha sido nuestro, Sí. desde el lado de la consultora, ha sido nuestro diario vivir de educar a nuestros propios clientes y decirle, mira, nosotros trabajamos con una empresa que tiene todo lo que se puede tener hasta ahora para estar recubierto, hacemos el KYC, y eso crea un poco de fricción, un principio de apertura de cuentas y todo lo demás, pero después uno vuela, ¿no? Y ese tipo de comunicación de que los criptos, los activos virtuales, o sea, hasta son más seguros y más trazables que el dinero activo tradicional, fiat. son más rápidos y puedes tener acceso a tu capital de forma más rápida, con tal que hagas las cosas bien desde un principio. Ese es el tema. Y crear esa conciencia de que sí es aburrido y a nadie le gusta juntar 1000 papeles para poder abrir una cuenta y justificar que lo tuyo es tuyo. De acuerdo. Pero lo tienes que hacer porque necesitas crear una historia. Porque esa historia el regulador te la puede cobrar en 5 años más. Y anda a recobrar los papeles 5 años atrás, aunque haya sido todo completamente legal. O sea, es un orden que no es menor tener. Hasta que toquen hacer los papeles, creo. Mira, nosotros tuvimos, hay un caso, pues de, sí, o sea, al final, pues eran unos profesionales que llevaban años operando en DeFi, inversores que les daban su dinero, operaban en DeFi y querían ya, pues pasarlo a una cuenta bancaria. El auditor, claro, el banco no te lo acepta porque necesita esa auditoría para ver toda la trazabilidad de la trazabilidad y todo el rendimiento que tú has ido generando, que has ido reinvirtiendo, o sea, tienes que justificarlo. O sea, imagínate la locura si tú estás ahí trabajando en DeFi, en diferentes protocolos, con diferentes... Entonces, es que no es tan fácil, o sea, porque al final digo, yo tengo estas rentabilidades maravillosas, tengo mi wallet, pero me quiero comprar una casa, me quiero comprar un coche, quiero ir de viaje, quiero dejar un colateral para financiarme. Entonces, no son conscientes de... O sea, yo puedo entender también las filosofías, la filosofía maximalista, pues bueno, me parece maravilloso y efectivamente, pero luego para poder esto traspasarlo a TradFi y que la gente entre y poder aportar todo ese valor añadido, es que tienes que tener todos esos, toda esa parte de trazabilidad y justificación. Y justo en nuestro episodio anterior conversamos con Max, que nos mostró un poco de que la visión de futuro es que inclusive la contabilidad ya va a ser no de doble, sino triple contabilidad, Triple partida. ¿no? De triple partida, y empresas como Deloitte ya tienen servicios donde ellos... Bueno, la gestión de dan una tesorería en solución. cripto, Claro, con todas las eficiencias, o sea, sí, es que una velocidad los que se bancos ya nota lo están solito y haciendo, aparece. pero tiene que haber regulación. Sí. Tiene que haber regulación. O sea, ahora mismo un banco no puede hacer una emisión de stablecoin, no puede tokenizar los depósitos, no puede, entonces Humphrey no, puede meter el senador. no puede ayudar a las empresas, otra. no puede Humphrey senador. ayudar, no puede ayudar a las empresas. Pero el sacrificio. Me inmolo. Me molo. Bueno, oye, creo que la hora se nos está yendo y no dijimos nada de los relojes, ¿no? Ah, Ay, mira, qué hermoso. oye. ¿Qué tenemos que decir de los relojes? Contanos. Estamos con Muchas sponsor, gracias ¿no? por el regalo.
Vamos con sponsor. Esta marca es inglesa, no sé si usted que es española. ¿Cuál? Christopher Ward. Hace Sí. 3 años ganaron el Gran Premio de Orología de Ginebra con un reloj en el Petit Aguille. Le dicen que son unos relojes entre $3,000 y $10,000. O sea, como ganar el Oscar de los relojes, y han ido creciendo una barbaridad. Vi en la premiere, ya estaban con propaganda los Christopher Ward, pero sacan un reloj y están sold out. Entonces conseguirlos, y Santa Cruz Watch Company se ha traído unos 10 de esos para vender acá, porque aunque son relojes de diseño inglés, son fabricados en Suiza. Se puede hacer un mercado tokenizado de relojes. O Me sea, encantaría. No, pero es la pera. O sea, os pongo un ejemplo, además está funcionando. Pues hablamos de eso, pues, ¿y cómo sabes que tu reloj es original? Ajá. Sí, porque no está- se lo llama un relojero. Eso está claro, ¿no? Pero por ejemplo, hay un proyecto maravilloso que lo crearon unos chicos que, la gente joven, pues una de las cosas que igual hay una marca, coleccionistas de marca de zapatillas. Sí. ¿Vale? Entonces, pues unos chicos se les ocurrió como oportunidad de negocio ser ellos los que custodiaban esas zapatillas, las tokenizaban y entonces crearon un mercado digital de coleccionistas de zapatillas. Entonces, eso se puede hacer con todo, pero es cierto que hay que garantizar efectivamente pues que la zapatilla La existe, posesión, dónde sí. está el custodio. Eso lo estamos trabajando con proyectos ahora pues de piedras preciosas, está siendo brutal, toda la parte de tokenización de oro, toda la parte de ahí hay un proyecto ahí muy bonito en el cual pues compañías por ejemplo como Prosegur que son custodios de dinero a nivel internacional, al final el dinero fiat se va a extinguir, o sea el dinero físico, entonces ya están preveyendo incluso a nivel de innovación por dónde puede ir su futuro mercado y ahí pues han sacado un proyecto maravilloso en el cual son depositarios de ese oro, lo han tokenizado y tú puedes comprar oro tokenizado desde $150 en la página web, ¿no? Entonces con todas las garantías del certificado y el custodiador. Imagínate comprarte un pedacito de un Patek Philippe como inversión. That's it. Es Está que- por salir un nuevo modelo, un grupo de amigos junta los Pero es que- $100,000 que cuestan, es así. porque saben que se va a subir un FP Journe que lo compras en Es 12 que y esos vale son los grandes 18, beneficios ¿no? de la tokenización, o sea, el poder fragmentarlo, el digitalizarlo, es que puedes, o sea, tienes se el turnan la acceso, posesión. la democratización de la inversión, ¿no? Sí. Y sobre todo de poder hacer líquidos millones de activos que son líquidos. Totalmente. Bueno, creo que se nos fue el tiempo. Doctor. Se nos fue, Siempre se nos fue. la charla se pone Quedamos- interesante y uno... Quedamos a medias, pero bueno. ¿Qué te dice tu reloj que tiene ahora de Francia, creo? No, mías son de- las 8 menos 10. ¿El tuyo, Fer? El mío, una 25. 25. ¿No está Ahí bien? estamos. O sea que soy yo la desfasada. Sí, sí, sí. Estoy en hora española. En otro uso horario. No, pero no, realmente espectacular la charla de ahora. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la apertura de siempre. Y bueno, a todos nuestros amigos de Cripto con Corbata, ya saben siempre los temas complicados, con una tacita de café y agradecerles como siempre la preferencia de a esta linda comunidad que ya vamos superando la segunda temporada. Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buen resto de jornada.